Busque en sus himnarios si ha traído un himnario, el himno número 200, por favor. Si tiene un himnario, yo sé que todos no tienen, no han traído los himnarios, pero si usted trajo un himnario, busque el número 200. Busque el número 200. Se le voy a leer lo que dice este himno, que es uno de los himnos traducidos de los clásicos de los himnos, y es uno de los himnos que ha impactado más en la historia de la humanidad. Así de que dice el número 200, si usted lo tiene. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, pilla en Cristo, te dará al cielo franca entrada, pilla en Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si pensamos en lo que está sucediendo en el mundo, no hay esperanza. Si dirigimos la mirada a la realidad, no solo la realidad nuestra, sino la realidad mundial, yo creo que usted y yo nos deprimimos. Porque comenzamos a pensar, lo decía un sacerdote un día de esto, ¿qué vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué va a pasar dentro de 15 años, dentro de 20 años, las futuras generaciones? ¿Qué va a suceder con la humanidad, con el sobrecalentamiento que cada día más se complica? ¿Qué va a suceder con la humanidad, con la deforestación que cada día más es un problema serio en la humanidad? El planeta está deforestado. No vamos a hablar de países, vamos a hablar del planeta. Y los pequeños pulmones que quedaban del planeta, es sorprendente cómo están destruyendo las Amazonas allá en Brasil, cómo están talando los árboles de esas montañas vírgenes, y los ecologistas insistiendo en que no boten un árbol más, porque déjeme darle un dato interesante: las Amazonas allá en Brasil se ha convertido en el pulmón del mundo, por la cantidad de territorio de montañas vírgenes allá en Brasil. En Guatemala hay un estado de alerta por la deforestación del petén en Guatemala. Hoy están interviniendo hasta las Naciones Unidas para que ya no toquen el petén en Guatemala, que también está siendo deforestado. Entonces es sorprendente cuando usted y yo vemos lo que pasa, porque solo vemos una parte del problema, porque solo vemos los problemas sociales, pero más allá de los problemas sociales hay problemas que no podemos desapercibir, no podemos dejar pasar por alto de lo que está pasando en la nación. Y cuando uno reflexiona y dice, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y ahí surge la respuesta, amado: aquí solo Dios. ¿Cuántos hemos dicho eso? Aquí solo Dios. Aquí va a ser Él. Y hay que levantar la mirada a Dios. Ya no hay que ver hacia la realidad. No estoy diciendo que la ignoremos, pero hay que levantar la mirada a Dios. Y cuando levantamos la mirada a Dios, vamos a aprender 5 verdades que nos van a servir para seguir adelante. La primera verdad, que cuando levantamos la mirada a Dios, reconstruimos la vida espiritual. Nos metemos más con Dios, le buscamos, le adoramos, le servimos, leemos su palabra, reconstruimos nuestra vida espiritual. Cuando levantamos la mirada a Dios, confirmamos las promesas de Dios en nuestras vidas. Confirmamos que sus promesas nos pertenecen. Confirmamos que sus promesas son suyas y mías, porque Dios así lo dijo.
Cuando levantamos la mirada a Dios, vivimos en lo que somos. ¿Y qué somos? La sal de la tierra y la luz del mundo. Si usted y yo no sazonamos el mundo, nadie lo va a sazonar. Si usted y yo no iluminamos al mundo, nadie lo va a iluminar. El mundo está en tinieblas. La sociedad está en tinieblas. Y usted y yo tenemos que vivir en base a lo que somos, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y en cuarto lugar, si usted y yo no levantamos la mirada al cielo, si usted y yo no miramos a Dios, entonces no podemos ser instrumentos de esperanza y de ánimo. Usted y yo tenemos que ser instrumentos de esperanza y de ánimo. El mundo está sin esperanza. No es cierto que cuando usted se acerca a los vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus familiares, lo único que escucha es desesperanza. No es cierto. Lo único que escucha es lamento, lo único que escucha es tristeza, lo único que tiene es preguntas, lo único que dice, está mal todo esto. Lo único que escucha usted es tristeza. Y nosotros tenemos que levantar, para ser instrumentos de esperanza y de ánimo. Y por último, amado, tenemos que cambiar el discurso que tenemos, el discurso, y volver al discurso bíblico, teológico, y volver al discurso de Dios, como le decía Dios a Israel: volvámonos a Dios, volvámonos a Él. No se vuelva a la religión, no se vuelva al mismo círculo vicioso, volvámonos a Él, porque la única respuesta la tiene Dios. Hay cosas que nadie se las puede solucionar, más que solo Dios. Hay cosas que las va a solucionar el rapto de la iglesia. Y a veces algunos predicadores decimos, amado, Él está mucho más cerca de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Él está mucho más cerca y le esperamos cada día. Y le decimos en nuestro clamor: ven, Señor Jesús, te esperamos. Desde que iba a entrar a trabajar a tiempo completo con la organización, me gustaba porque en todos nuestros papeles membretados, estoy hablando a principios de los 90, creo que todavía es así, en todas las cartas del papel membretado de nuestra organización decía al final en el papel membretado: por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, atentamente fulano de tal. Que le estamos esperando a Él. No mire solo lo que pasa acá y no mire solo las adversidades. Por eso le dice la alabanza: cuando estés cansado y abatido, mira a Cristo, dígaselo a Él, ponga la mirada en Él. Y vamos a ver hoy en la palabra esas 5 verdades que ya se las dije con reflexiones bíblicas. Vamos a la primera. Vamos a Nehemías en el capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Vamos a reconstruir nuestra vida espiritual al levantar nuestra mirada a Dios. A reconstruir nuestra vida espiritual. Nehemías capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Pasaje precioso que tantas veces lo hemos leído, igual que muchas porciones de la Biblia. Nehemías capítulo 2, versículo 17 al versículo 20. Póngale mucha atención, porque ahí nos vamos a ver reflejados muchos de nosotros, y la realidad que muchas veces vivimos está ahí en esa declaración de Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 17 al versículo 20. Nehemías capítulo 2, versículo 17 al versículo 20. Dice Dios en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dije: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierto y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?
Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Padre, gracias por tu palabra y por la historia de Israel, una historia en la cual se volvían tras la idolatría, se alejaban de ti. Sin embargo, tu misericordia, tu amor y los pactos incondicionales que tú los habías hecho con ellos, volvían de nuevo a estar en comunión contigo. Y esta historia pasa después del cautiverio de Babilonia, cuando está gobernando Media y Persia, y le da la oportunidad de poder regresar a Jerusalén y reconstruir los muros, reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, reconstruir la alabanza, la adoración, reconstruir el culto. Y cuando llega Esdras, Nehemías y otros compañeros suyos, encontraron que todo está destruido, todo está quemado. Debe haber sido triste aquella escena cuando encuentran la ciudad de Dios, la ciudad amada, la ciudad de David, la ciudad de los pactos y de las promesas, Jerusalén, totalmente destruida. Y vemos cómo aparece esta nota de esperanza, de levantarse, edificar y reconstruir sobre todo la vida espiritual. Habla nuestras vidas, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Levantar la mirada a Dios para reconstruir nuestra vida espiritual. Yo quisiera que juntos nos trasladáramos a aquella escena cuando Nehemías llega a Jerusalén y encuentra los muros quemados, la ciudad quemada. Yo quisiera que usted se trasladara a aquella destrucción que había ahí. Lo único que había ahí era ceniza. Lo único que había ahí era el recuerdo de lo que había sido la ciudad. No es cierto, amado, que cuando una ciudad o algún lugar se abandona y usted regresa y ha crecido los árboles o se ha destruido todo, usted no se puede ni ubicar cómo era el lugar donde usted ha regresado. Eso pasaba mucho en la guerra. En la guerra se daba lugares que eran destruidos, lugares que fueron abandonados, y cuando se firmó la paz, la gente regresaba para identificar dónde estaba la casa, para identificar dónde estaban los lugares, y les costaba ubicarse porque ya había crecido los árboles y ya era otra la historia. Exactamente lo está pasando. Y no estoy diciendo que hay que ignorar la realidad, pero no hay que solo hablar de la realidad, hay que hablar de la esperanza que usted y yo somos de Dios, y hay que reconstruir la vida espiritual. Hay que reconstruir nuestra comunión con Dios. Hay que reconstruir nuestra iglesia, hay que reconstruir nuestra familia, hay que velar por la vida espiritual suya y la vida mía y la vida espiritual suya. ¿Ven usted? No velamos los líderes. Usted es quien alimenta su alma. Usted es quien alimenta el espíritu. Usted es quien escucha los programas de radio para alimentarse espiritualmente. Usted es el que lee la Biblia para alimentarse espiritualmente. ¿Cuánto tiempo usted y yo aguantamos sin comer o sin beber agua? ¿Cuánto tiempo aguantamos? Lo mismo en la vida espiritual. Entonces él ve lo que está pasando y toma una acción individual. Mire cuál es la acción individual que toma. Versículo 18. Como entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Y cuando Dios va adelante en todo proyecto, amado, déjeme decirle que va a ir preparando todas las condiciones. Y va a ir preparando todos sus pasos. Cuando Dios va adelante en las cosas que hacemos, dice la Biblia, ya vamos a ir a otro versículo y no en los Salmos, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Que ahí está la mano de Dios. Que ahí está la bendición de Dios. Porque ahí está la protección de Dios. Porque Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Y luego involucra a los demás. Mire lo que le dice el versículo 19. Versículo 18, perdón. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, repitamos esa última expresión. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos
para bien. Ahora vaya a lo colectivo. Él dice que la mano de Dios está con él, entonces viene todo y dice, levantémonos y edifiquemos. Y comienzan a levantar sobre los escombros, sobre las cenizas, sobre la destrucción. Dicen los arquitectos y los ingenieros que es más fácil construir de cero que reconstruir. Es más complicado reconstruir. Más fácil cuando usted agarra el terreno y usted va a comenzar a hacer sus primeros pasos, es lo que va a construir. De repente algo construido y tiene que reconstruir. Aquí hemos hablado con arquitectos, ingenieros, y el mismo que construyó esta casa es un ingeniero. Y dice, hay cosas que ustedes no pueden tocar. Ahí hay cosas que ustedes no pueden tocar. Porque si ustedes las tocan, se les viene la segunda planta sobre ustedes. Eso es lo que nos ha detenido para tocar algunas cosas, porque hay columnas que no las podemos tocar. Porque si las tocamos, se viene todo. ¿Estamos todavía? Entonces es más difícil. Porque hay que gastar en botar y en reconstruir. Es más complejo. No sé si me está entendiendo la idea. Ellos están en los escombros, amén. Y déjeme decirle que cuando queremos reconstruir la vida espiritual, siempre hay opositores. Siempre hay que no te metas con Dios si estaba tan bien. Si ahora ¿y qué te ha pasado? Si solo hablas de iglesia, que de iglesia, que de iglesia, que voy para la iglesia, que voy a ganar algo, que voy a hacer esto, ya no te aburrimos. Y lo más triste es que a veces la familia, ¿no? Si vos solo en la iglesia querés pasar, deberías de llevarte la cama para la iglesia. El pastor te dio agua de calcetín, es lo que le puedo decir, que le dicen otra cosa. ¿Qué es lo que te han dado? Solo hay que estar. Y David lo entendió. Es preferible estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Dice la Biblia, mire, que hasta los pájaros quieren estar en la casa de Dios. Hasta los pájaros haciendo nido en la casa de Dios. Yo creo que no hay iglesia donde no hayan golondrinas y no hayan nidos de pájaros ahí en la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Es con Dios, amado. Es con Dios que usted no se va a enloquecer, porque si usted le da vuelta a la realidad, lo van a ingresar allá por donde San José, hermano. Allá va para el pastor y no va a ir a visitar al hermano. ¿Cuál hermano? Que dice que por estar pensando en los problemas que tenemos, lo ingresaron allá, como dice San José, hermano. Es que está terrible, es que está terrible, es que está terrible, es que parece rayado, ¿ya? Mire a Cristo. Mire a Cristo, que Cristo está conmigo, es que Cristo es la victoria, es que Cristo me va a ayudar, Cristo me va a sacar, Él me ha sacado, Él me va a ayudar, me voy a levantar en el nombre de Jesús. Eso diga. Cuando usted está repitiendo las promesas de Dios, diciéndole a Dios, yo sé que mi Redentor vive, se va a levantar. Pero si usted está dándole vuelta a lo mismo, ahí va a aparecer en las calles, recibo. Y que algunos de los recibos no le metió Dios, se metió usted con las grandes cuentas de celular que le sale. Había una niña, mire, que por mandar mensaje en un mes allá en los Estados Unidos, una niña menor de edad, le dieron $1,500 solo en mensajes de celular. $1,500 solo en mensajes de celular. Ahí no es Dios que le ha metido, amado. Ubíquese. Tuvimos una vigilia ahí en la Miramonte el viernes. Una vigilia muy preciosa. Soltaron unos globos con unas lucecitas y fue precioso, en la noche, medianoche. Y ahí hay un pastor, de los pastores viejitos nuestros que vienen luchando con deficiencia renal, pastor Wilber Calderón. De repente había el pastor ahí, muy bendecido, Dios lo ha usado mucho en Cojut. El pastor tiene cara de Botifar, ahí porque como hay en Cojut es lo que más gusta. Entonces, y de repente estábamos así en la mesa y me le quedó bien un celular de los primeros que salieron. De aquellos que parecían piedras. Y yo como le veo, este todavía anda con este celular. Y me enseñó la lección. Interesante, ya se ahorró. Pero ahora en Latinoamérica, cuando está viniendo el último, ya está saliendo el otro allá.
Y todas las chatarras, esa vieja edad, amado, van para Latinoamérica. Vaya, esto ya de pasar, váyanse a Latinoamérica, aquí viene. O sea que nosotros somos basureros. Porque ya los primeros ya están allá. Los primeros ya andan allá, dando vueltas. Y es increíble el avance de la tecnología. Y sacan ahora uno, mañana sacan el otro, ¿qué le pasó al otro? Y entonces usted va, y quiere usted correr, y no lo va a alcanzar, hombre. Si ahí es sacar las 3 chirilicas que usted y yo tenemos. Amén. Si ahí es quedarse. No quedarnos con los teléfonos que teníamos antes. No sé cuando han visto las exhibiciones de Antel que le dicen cómo fueron los procesos de los teléfonos, y agarraba uno un lado aquí y el otro lado allá. No lo movamos, porque eran separados. Pero algunos, no, es que hay cosas que Dios no le ha metido, se metió usted con su mala cabeza. No meta a Dios en sus malas decisiones. No meta a Dios en sus malas decisiones. Es que Dios me tiene en esta desgracia. No le tienen esa desgracia. Es que Dios me dio este hogar que no sirve. Usted lo armó. Usted lo buscó. Usted lo hizo. Ahora aguántese. No fue Dios. No fue Dios. Y a muchos Dios le manda advertencia. 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 Y dice: este macho es mi mula, y cuando viene a sentir es más mula que macho. Y ahora, ¿qué hago, pastor? Dijo una pareja de las que he casado a mucha gente y tengo buena mano porque todos se divorcian. No, he casado a mucha gente. Y una de las primeras que casé allá por los 80 estaba en problema y se había armado un gran problema. Y dice el hermano, ¿va?, que se había casado, pero problema serio el que el pastor Tobar tiene la culpa. Y llegó a oír a mí, dicen que usted tiene la culpa de matrimonio, que acá yo lo obligué. A mí me vinieron a decir que los casaría yo con gusto. Y más que ahora el tabernáculo ha puesto una condición, que nadie se puede casar en los tabernáculos sin que dé una ofrenda de $50. Pues ya estamos igual que los católicos. Pues ya vamos a hacer cultos de servicio fúnebre y vamos a cobrar. Pues si no pusieron una regla ahí. Y entonces, no, amado, usted toma una decisión, si usted es libre. ¿Cuánto decimos amén? Es libre. Que es libre de decidir lo que va a hacer. Ahora déjeme decirlo. Hay cosas en las cuales sí, la misericordia de Dios, porque Dios sabe que queríamos hacer las cosas bien. Porque Dios sabe que queríamos hacer las cosas. No, yo quería hacer las cosas bien. Yo quería hacer las cosas bien. Y dígaselo a Dios, hombre. Tú sabes, Dios, que quería hacer las cosas bien. Tú sabes, Dios, que quería estar contigo. Y Dios va a ser misericordioso. ¿Y cómo va a ser misericordioso? A una de las partes se va a llevar. Pastor, usted viene fuerte ahora. No, Dios va a ser misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios sabe que usted quería hacer las cosas bien. Y muchos de nosotros, amados, no perfectos, pero hemos querido hacer las cosas bien. Hemos querido hacer las cosas bien. Y a veces nos han salido mal. Y Dios en su misericordia nos levanta. Levantémonos viendo a Dios para reconstruir nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual no depende de nada ni de nadie. Depende de mi relación con Dios. La vida espiritual, allí no entra nadie, entre usted y Dios. Es que yo estoy mal espiritualmente por el pastor Tobar, que no me vio. Y el pastor Tobar, que no me saludó. Yo tengo un gran rollo. A veces ando tan distraído, amado, pero tan distraído, que ya me he puesto un calcetín de un color y otro de otro. Y cuando estoy en la clase me veo, digo, el pantalón no te va a caber. Ya me ha pasado, no sé si alguno de los hombres aquí le ha pasado, que me haya puesto un zapato de uno y un zapato de otro, y me haya dado cuenta hasta que voy llegando. Ya me ha pasado. De veras, pastor. Digo, no andamos distraídos. ¿Y qué tiene usted? Algo cara de jugado tiene usted. Distraído. Usted tiene su propia vida espiritual.
Usted tiene su propia relación con Dios. Cada quien tiene su propia relación. Si nadie puede meterse en eso. Nadie. Usted está ahí solo, cerrada la puerta. Ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahí solito. Igual que Ana. Ana era bautista. Ahí está. No se oían sus palabras. Y también el Cana era el que estaba ahí, el sacerdote. Elí también era bautista, por chambroso y metido. No, sí, porque ¿qué estaba diciendo? Ya leyó la historia. Y no le entendí, quería oír. Por acá es un paraguas, como la hermanita esa, allá esa líder de Estados Unidos, que estaba haciendo un círculo y aparecía, por acá es un paraguas, por acá es un paraguas, y oyendo lo que estaba. Y nosotros provocábamos a ese hermanito, porque ya sabíamos su debilidad. Paraguas en verano, donde no se usaba paraguas en Estados Unidos. Dijo, ¿y dónde dejó el paraguas? La hermanita estaba pregando a nosotros. Y entonces ya nos tocamos el uno al otro para que comenzara a decir cosas incoherentes. Fíjate que fulano de tal cayó en adulterio. Ajá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y nosotros le dábamos comida al hermano. Mire, era tan especial esta hermanita que comenzó a hablar de un siervo de Dios aquí en el país que había dirigido una librería y estaba allá en California, y comenzaron a hablar del siervo de Dios. No, es que el siervo de Dios se quebró la librería y se llevó el pisto, y comenzaron a hablar, y de repente, sí, dijo la hermanita, un gran sinvergüenza, ese pastor, ese hombre se robó cantidad, yo creo que se robó como unos $100,000, y comenzó a hablar. Y entonces le dice el hermano que estaba, ¿y cómo se llama el pastor? Se llama Samuel Gardamel. Lo voy a mencionar el nombre porque tú no lo conoces. Ni lo va a conocer, hermano. Y entonces, y le dice el hermano, dice que yo soy. No, hermano, yo estoy hablando de otros. No, qué coincidencia. Pero yo le estoy hablando de un Samuel Gardamel salvadoreño. Sí, que yo soy salvadoreño. No, pero es otro, hermano. Pero yo le estoy hablando de tal iglesia. No, pero esa es otra iglesia, hermano. No hallaba cómo salirla. Entonces, nosotros, Dios conoce su corazón. Su vida espiritual la reconstruye usted y Dios. Levantamos la mirada a Dios para reconstruir la vida espiritual. Segundo lugar, levantamos la mirada a Dios para confirmar y hacer propias las promesas de Dios. ¿Cómo hacemos propias las promesas de Dios? Mire, quiero que vea, por favor, ahí mismo en el versículo 20. Mire cuál es la primera promesa que le da. Y en respuesta le dije, el Señor de los cielos, el que nos prosperará. Diga conmigo, Dios nos prosperará. No lo digo yo, lo dice Dios. Entonces, es que es teología de la prosperidad. No estamos hablando que es solo de la prosperidad. Estamos hablando de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Estamos hablando de lo que Dios le dijo a Josué, que reflexionamos el viernes allá en Comasagua. Nadie te podrá hacer frente. Nadie le va a poder hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Las mismas palabras le dice a usted. Nadie le va a poder hacer frente. Nadie le va a poder hacer frente. Como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como estuvo con David, como estuvo con los apóstoles, va a estar con usted y conmigo, porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está con usted, está conmigo, no nos va a dejar, pero confirmemos esas promesas, amado. En el Antiguo Testamento no existe la palabra promesa. En el Antiguo Testamento el equivalente a promesa es Dios lo dijo, Dios lo dice así. Eso corresponde a promesa. Si Dios lo dijo, es promesa. Y si Dios lo ha dicho, lo va a cumplir. Porque Dios lo dijo. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo estoy resumiendo. Dios no le puede mentir. Sea Dios veraz, dice un versículo, y todo hombre mentiroso. Me llama la atención que dice hombre. Mire qué interesante. Ahí está hablando de la humanidad, pero me llama la atención porque así dice.
sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuánto lo hemos leído? Entonces eso explica por qué los hombres son mentirosos. Estamos mano a mano. Los hombres mentirosos, las mujeres manipuladoras. Estamos mano a mano. No hay problema. Pero los hombres, amados, tienen especialidades en la UCA. Yo soy amigo de Fidel Castro. No, pero el problema no es que mienta. El problema es que le crea. Si ese no es el punto. Si el punto no es esto, el punto es que le crea. Si el hombre puede decir misa. No me está entendiendo. Pero que le creen ya otra cosa. Sobre todo con